Hola, buenos días. Bendito y alabado sea el Señor. Hoy iniciamos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Leamos este pasaje que se llama La venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Leamos el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es el día de Pentecostés? Pentecostés es una fiesta solemne establecida por Dios que se celebraba 50 días después de la Pascua. Si no sabes qué es la Pascua, te dejo el link en la cajita de descripción. En esta fiesta se presentaban ofrendas a Jehová, entre otras cosas. Puedes leerlo en Levítico capítulo 23, versículos 15 al 21, en Deuteronomio capítulo 16, versículos 9 al 11. El Pentecostés conmemoraba la entrega de la ley en el monte del Sinaí, la ley de Dios a Moisés en el monte del Sinaí. Y también se le llama fiesta de las semanas, fiesta de la siega, la cosecha o los primeros frutos y de las primicias. El Pentecostés. Bendito sea Dios. Es que ya te voy a explicar. Éxodo 23:16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Números 28:26 dice: además el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. El Pentecostés es una de las 3 fiestas principales de los judíos, que son la Pascua, que ya hicimos un video explicándola. Te ruego que lo mires si no lo has visto. Te dejo el link en la cajita de descripción. El Pentecostés, que también se llama fiesta de las semanas, fiesta de la siega, la cosecha o los primeros frutos o de las primicias. Ya vas a ver por qué. Y el Sukkot o fiesta de los tabernáculos, que también ya hablamos sobre esto, pero la verdad no sé cuál es el video hoy o dónde está, porque son muchos videos, pero si lo encuentro lo pongo en la cajita de descripción. ¿Sabes? Cuando recibas tu primer salario del año, por ejemplo, o tu primera bendición de algo, de lo que sea, aparta de eso algo para Dios, con lo primero que recibas, y eso ofrécelo a Dios. Por ejemplo, con ese dinero, después de que lo ofrezcas a Dios en oración, ve y ayuda a los pobres, compra algo para alguien que lo necesite, ayuda a los huérfanos, a las viudas, tal como está escrito en la palabra de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Volvamos a leer nuevamente el versículo 1 y leamos también el versículo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está escrito Espíritu con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo de Dios. Ya venía el Espíritu Santo de Dios y todos ellos iban a nacer del Espíritu. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios. Es el fuego del Espíritu Santo de Dios, tal como había dicho Juan el Bautista. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Jesucristo, que ya estaba resucitado en el cielo, sentado a la diestra de Dios, los estaba bautizando con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el don de lenguas y es un don de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 5 dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hay varios dones espirituales, como por ejemplo el hablar en lenguas y el profetizar. Cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios que nos conceda dones espirituales, pero principalmente que amemos, que estemos llenos del amor de Dios y el don de profetizar. Las personas que tienen el don de lenguas pueden hablar lenguas humanas o angelicales. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 dice: Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo o címbalo que retiñe. Lo más importante de todo, más que hablar en lenguas, más que profetizar, es el amor. Y acuérdate de la tarea de la semana pasada. Entonces, hay lenguas humanas y angelicales. Las lenguas humanas es, por ejemplo, una persona que solamente hable español y que no sepa ningún otro idioma, sino solamente el español. Y viene el Espíritu Santo sobre esa persona y le da el don de lenguas. Y de repente, esa persona, de un momento a otro, puede hablar cualquier otro idioma del planeta Tierra, el que sea, hablarlo, entenderlo perfectamente como si fuera un nativo. Esas son lenguas humanas, mediante el don de lenguas dado por el Espíritu Santo. Y las lenguas angelicales son lenguas que no entendemos, que los seres humanos no entendemos porque son lenguas angelicales. Son lenguas que no se hablan acá en la tierra, pero que quienes tienen el don de interpretación de lenguas, que es otro don, ellos sí las pueden entender. Si tú quieres recibir el don de lenguas, pídelo a Dios, dile que te dé el don de lenguas, pero pídele también que te dé el don de interpretación de lenguas. Todo eso son dones espirituales que da Dios mediante el Espíritu Santo de Dios. Y a ellos les fue dado el don de lenguas. Y eran lenguas humanas que fácilmente podían entender los que los oían, porque estaban hablando en las lenguas de ellos, de los países de origen de ellos, de los extranjeros que habían llegado ahí en esa época. Y todo eso fue para edificación de la iglesia. Gloria a Dios. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Gloria a Dios.
Allí habían judíos que residían en otros lugares, pero que habían venido para celebrar la fiesta del Pentecostés. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno de ellos que venían de todas las naciones bajo el cielo, los oían en su propia lengua y estaban maravillados. Solo Dios hace eso. Versículos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¡Wow! Era como si de repente viniera el Espíritu Santo, imaginémonos, sobre ti y que te dé el don de lenguas y que tú pudieras hablar así de repente y predicar el Evangelio en alemán, en chino, en japonés, en francés, en inglés, en todos esos idiomas. Eso era lo que estaba pasando en ese momento, pero obviamente eran las lenguas que se hablaban en esa época. Y era cosa maravillosa que solo hace Dios. Y mira todas las nacionalidades que había. Versículos 9 al 11. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! Mira, allí habían personas de 3 continentes, Asia, Europa y África. Mira, si uno lee todos estos nombres de partos, medos, elamitas, uno queda como, ¿qué es eso? Pero vamos a ver qué es eso equivalente a nuestros países actuales. Por ejemplo, los partos, es decir, lo que actualmente es Irán, que iba desde Mesopotamia hasta la India. Los medos, también una región en lo que actualmente sería Irán. Elamitas, península arábiga, es decir, los árabes. Mesopotamia, lo que actualmente es Irak. Judea, es decir, los judíos, que eso sí lo entendemos fácilmente. Asia, cuando dice ahí Asia, era la provincia romana, de la cual Éfeso era su capital. Árabes, que en esa época incluía Siria y Arabia. Capadocia, que es lo que actualmente es Turquía. Ponto, que también actualmente es Turquía. Frigia y Panfilia, que actualmente es Turquía. Romanos, Roma, lo entendemos fácilmente. Cretenses, también griegos de la isla de Creta. Egipto, lo entendemos fácilmente. En las regiones de África, más allá del Cirene, lo que actualmente es Libia. Prosélitos, es decir, los gentiles convertidos al judaísmo. Impresionante, impresionante. De 3 continentes, África, Asia, Europa. Mira, es como si ellos hablaran haciendo el equivalente a los idiomas de estos países que acabamos de leer, a las lenguas actuales. Es como si ellos de un momento para otro hubieran predicado ese día el Evangelio de Dios en persa, árabe, kurdo, hebreo, turco, italiano y griego, sin saberlo, así de repente. Solo Dios hace eso. Gloria a Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todos se maravillaban, pero, versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es decir, habían unos burladores de la fe que no creían en las cosas de Dios ni en nada de eso y no entendían.
como ya hemos hablado en otras oportunidades, personas que no ven, no oyen, no entienden. Y ellos se burlaban y pensaban que hablaban así en otras lenguas que ellos no entendían, pensaban que eran porque estaban borrachos, porque no entendían ninguno de esos idiomas. Tal como hacen las personas de hoy en día que no creen a la palabra de Dios, son burladores de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, los días que estamos viviendo, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y sigue explicando. Es decir, tanto en esa época como en esta época hay burladores de la fe, y estos burladores de la fe en nuestro tiempo actual, viendo todo lo que está pasando en el mundo, porque prende tú un noticiero a ver qué noticias te salen: terremotos, huracanes, tsunamis, volcanes, guerras, rumores de guerras, manifestaciones, lo que está pasando actualmente, que ya sabemos qué es, en fin, todo lo que está pasando. Y los burladores de la fe dicen: ¿dónde está su Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios si ha sido así desde el principio? Pero dice, segunda de Pedro 3, léelo completo, que estos no saben que ya hubo un diluvio y que Dios juzgó al mundo por el pecado y que inundó el mundo con las aguas y todos perecieron, menos Noé y su familia y los animalitos que salvó en el arca. Y así mismo va a volver a ocurrir el día final, la gran tribulación y todo lo que hemos hablado en los videos de señales antes del fin y en muchas otras partes de la palabra. Pero nosotros no tenemos que tener temor ni prestar oído a palabras necias. Nosotros aferrarnos a la fe, aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Padre Santo, te rogamos, Señor, abras los ojos de todos aquellos que te rechazan. Quita las vendas de sus ojos, Señor. Ábreles el entendimiento. Llénalos con el Espíritu Santo de Dios. Dales revelación de pecado, de juicio y de justicia. Que ninguno se pierda, Señor, que todos se salven y lleguen a tus pies arrepentidos y nazcan de nuevo del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.